Muy buenos días, bendiciones de su hermano el apóstol José, saludándole en este domingo 9 de agosto 2026. En la numerología de Dios, el número 9 es dar a luz. ¿Sí? Hoy vamos a estar dando a luz el propósito de Dios en su vida y en mi vida. Amén. Los hermanos ministros, ministerios nacionales y ya mundiales que son parte de nosotros, saludos de parte del Señor y de la iglesia. Amén. Bueno, esperamos que lo esté pasando bien en este verano, en este tiempo de verano. Somos conscientes del hecho de que el verano es un tiempo donde usualmente tomamos tiempo para disfrutar de las actividades afuera. Amén. Espero que usted esté aprovechando este tiempo precisamente para hacer eso. Amén. Bueno, hoy continuamos con la serie de mensajes que comenzamos la semana pasada. Bautismo en las aguas, jura de bandera. Amén. Vamos a repasar unos minutos aquellos que estuvieron con nosotros la semana pasada. Servirá de repaso a aquellos que nos ven por la primera vez. Puede tomar notas para comenzar a dar seguimiento a esta parte que es tan importante. Este tema del bautismo en las aguas es uno de los pilares del reino de Dios, es uno de los pilares de la vida en Cristo. Y desafortunadamente, como muchas otras áreas de la vida del Hijo de Dios, las hijas de Dios aquí en la tierra, ha sido plagada por un espíritu de religión. Por un espíritu de religión. Cuando pensemos en bautismo, muchos de nosotros, o algunos de nosotros, yo quiero pensar, cuando oímos la palabra bautismo, pensamos en un evento religioso, ¿sí? Donde invitamos a la familia. No es nada malo que invitar a la familia, pero lo que estamos aprendiendo en este mensaje es que no tiene nada que ver con un evento religioso, tiene todo que ver con un evento legal. Un evento legal, ¿sí? Y es lo que estamos ayudándonos a entender. ¿Por qué? Porque como estamos aprendiendo en esta serie de mensajes, este es uno de los pilares que Jesús estableció, ¿sí? Que Jesús estableció. Estamos aprendiendo qué es el bautismo en las aguas y para qué es. ¿Qué es? Y cada vez que describimos algo que es algo, tenemos también la revelación de lo que no es. Estamos aprendiendo qué es el bautismo en las aguas y por consecuencia qué no es. Y como dije la semana pasada, este es uno de los temas, de los tópicos, que cuando la revelación nos llega, usualmente esa revelación del reino de Dios encuentra en ese lugar una descripción, una revelación, una descripción errada. Sí, es por eso que usted escucha a Jesús diciendo, mas no fue así en el principio. Habéis oído decir, pero no fue así en el principio. Y esa es la parte del Espíritu Santo a la iglesia, ayudándonos a ajustar la verdad donde tiene que estar, de manera que no operemos en error, sino en revelación. Jesús dijo, yo he venido para que en mí tengáis vida y vida abundante. Para que en mí tengáis vida y vida abundante. Como siempre, le pido que en la medida que usted recibe la revelación del mensaje, autorícese a usted mismo a no cuestionar la revelación hasta que la presentación sea completa. No objete a la revelación, porque es por eso que la Biblia nos enseña que la palabra de Dios nos es dada para la destrucción de argumentos que se han formado en nuestra mente. La luz brilla en medio de las tinieblas y las tinieblas por consecuencia tienen que huir. La luz y las tinieblas coexisten en el universo. Existe la luz y existen las tinieblas, pero cada vez que viene la luz y brilla, las tinieblas tienen que huir, dejando el lugar lleno de luz. Y esa es la idea que el Espíritu Santo quiere con esta revelación, sobre algo que es mandatorio de parte de Jesús, lo leímos la semana pasada, por su propósito, por el propósito por el cual fue diseñado.
como dije temprano para repasar, bautismo en las aguas, jura de bandera. ¿Qué es? La palabra bautismo significa en su original la intencionalidad del reino de Dios. Cuando la palabra de Dios nos habla de bautismo, está refiriéndose a dos aplicaciones: lavar y sumergir. Cuando la palabra de Dios dice bautismo, está hablando de lavar y está hablando de sumergir. Y como dije la semana pasada, hay varios tipos de bautismos. Todos son del reino de Dios, pero hay diferentes bautismos a los cuales el Hijo de Dios, la hija de Dios, va a experimentar. El primer bautismo es el bautismo de las aguas. Y la primera vez que el bautismo se introduce en la palabra de Dios, lo vemos justamente en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Cuando leíamos la semana pasada en la entrada de Juan el Bautista. Juan el Bautista es el precursor, el heraldo del reino de Dios. Él es aquel profetizado por el libro de Malaquías, profetizado por Isaías, que vendría antes de Jesús, antes del Mesías. Juan el Bautista es aquel que prepara el camino de Dios. Juan el Bautista, su ministerio era preparar un pueblo que recibiría al Mesías. El ministerio de Juan el Bautista era identificar el pueblo, el remanente de Dios dentro de Israel y dentro del mundo, para una vez este pueblo ser identificado, este pueblo ahora pudiese recibir al Mesías. De ahí la palabra lavar. ¿Lavar qué? Los pecados. Estamos hablando del pecado original. Y también sumergirnos en Dios. Sumergirnos en Dios. Lavar mis pecados y luego sumergirnos en Dios. Ahora bien, Juan el Bautista predicó sobre el bautismo de arrepentimiento, pero eso incluye la predicación del reino de Dios, lo cual lo vamos a ver. Juan el Bautista no solamente predicó arrepentimiento, sino para ayudar a la persona a arrepentirse, Juan el Bautista predicó sobre el reino de Dios. Al predicar, igual que nosotros hoy que estamos enseñando sobre el bautismo en las aguas, creó Juan el Bautista una concientización de aquellos que escuchaban su mensaje, de aquellos que escuchaban sus mensajes. Luego en el Nuevo Testamento, Jesús nos dice del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo haría justamente ese papel, lo cual lo sigue haciendo hoy, que es, Él convencerá, Jesús hablando, describiendo al Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De justicia y de juicio. Por eso la palabra de Dios promete en el libro de Joel capítulo 2, que Dios en los últimos tiempos derramaría de su Santo Espíritu sobre toda carne. Una de las obras del Espíritu Santo es convencerme a mí de mi propio pecado, el cual yo no me daba cuenta. Si yo no estoy consciente de que soy pecador, no necesito de un Salvador. Pero en el momento en que el Espíritu Santo me abre los ojos espirituales para entender y ver mi propio pecado, mi condición de culpa eterna, entonces me doy cuenta que necesito a un Salvador. Eso le pasó a Isaías, el profeta, en el capítulo 9 de Isaías, donde Dios se le apareció a Isaías en su gloria y él se da cuenta, lo primero que Isaías se da cuenta es que él es pecador, él es indigno, él va a morir porque él se da cuenta de su propio pecado y está delante de Dios. Dios siendo santo, el pecado que estaba en Isaías lo condenaba inmediatamente a muerte instantánea. Por eso dice Isaías, en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, he aquí yo soy muerto porque mis ojos han visto al Dios de la gloria. ¿Y qué hizo Dios a Isaías? Envió un querubín que tomó un carbón del altar de Dios y tocó los labios del profeta y le dijo, ahora tus labios son ungidos y tu pecado ha sido perdonado.
Es una y otra y otra y otra y otra y otra vez. So, lo que Juan el Bautista fue levantado para hacer fue preparar la grey, preparar a aquellos que recibirían al Mesías. Y parte del proceso para poder recibir al Mesías era este pueblo reconocer de sus propios pecados. Reconocer de sus propios pecados. El Espíritu Santo estaba sobre Elías de igual manera que estuvo sobre Jesús. Ok. Espero que esto le haya servido de base. Y como le digo, la semana pasada comenzamos a enseñar sobre qué es el bautismo en las aguas. Ese es el primer bautismo, el bautismo de Juan, el bautismo de arrepentimiento. Usted lo puede notar porque lo vamos a ver en las Escrituras ahora. ¿Por qué este bautismo del arrepentimiento es el primero? Porque hasta entonces la idea del plan de Dios era que Elías vendría primero antes del Mesías, lo cual aconteció. Juan el Bautista inicia su ministerio antes de Jesús. La Biblia nos dice cuánto tiempo, pudo ser 6 meses, pudo ser 1 año, pero lo que sí estamos conscientes es que igual que hoy, estamos esperando el retorno de Jesús para el arrebatamiento. Cualquier día puede pasar. 2000 años atrás, el pueblo de Israel estaba pendiente del alumbramiento, la manifestación del Mesías. Ellos estaban esperando al Mesías porque las Escrituras ya se habían cumplido. El pueblo de Israel como nación estaba esperando este evento, este acontecimiento del Mesías. Cuando vemos en los evangelios, solo para corroborar este hecho, a Juan el Bautista, cuando él comienza sus ministerios, algunos fariseos y saduceos enviaron a preguntarle a Juan si él era el que había de venir, si él era este Mesías. Y él dijo, no, yo no soy él. Yo soy aquel del cual es escrito, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Después de mí, dijo Juan, viene otro de quien yo no soy digno de desatar las sandalias. Yo os bautizo con agua para arrepentimiento, mas él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Sabemos ahora, entendemos por qué esto. Porque Juan el Bautista es el precursor, el heraldo. Y cuando yo digo heraldo, siempre es importante entender que un heraldo en una corte, en un reino, es aquel que suele tocar la trompeta anunciando, atención, atención, el rey está entrando. El heraldo siempre va delante del rey. Pero entienda que la manifestación de un heraldo denota y confirma que hay un rey. Porque a lo contrario, este tío está pirado. ¿Cómo es que yo estoy anunciando que viene un rey si no hay rey? ¿Amén a eso? Juan el Bautista confirma con su ministerio la manifestación de este rey. Ahora entienda, Jesús, en lo natural, fue un hombre como todo otro. Era necesario que él fuese todo hombre porque él iba a redimir la humanidad. Como persona humana, físicamente hablando, Jesús era uno normal. Por eso sus contemporáneos they were having a hard time creyendo que Jesús era el Mesías, porque ellos lo habían visto nacer, crecer, vivir, y cuando llega el tiempo de la activación de Jesús, justamente por el bautismo de Juan el Bautista, sus contemporáneos no creen que Jesús es el Señor. Pero ya la revelación del Espíritu Santo, aquellos que habían sido bautizados, cuando Juan les dice a la manifestación de Jesús, él les dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya la obra del Espíritu Santo en el corazón de todos los que fueron bautizados por Juan el Bautista antes de Jesús, preparó ya este pueblo que estaba idóneo para recibirlo, igual que nosotros. Nosotros estamos esperando el retorno de Jesús y Él va a venir a buscar a su iglesia. Y muchos se quedarán aquí en la tierra en ese día, precisamente porque no creyeron que Jesús es el Mesías. Eso es la misma realidad que estamos teniendo. ¿Por qué el Espíritu Santo nos da este mensaje en este tiempo profético? Porque Jesús está regresando y Él está preparando, el Espíritu Santo y la iglesia, estamos
no queriendo Dios que ninguno se pierda, sino que todo en el arrepentimiento. Estamos preparando, anunciando, como Juan el Bautista, el retorno del Mesías a buscar a su iglesia, y estamos preparando, permitiendo a las personas que se pongan a bien con Dios. Se pongan a bien con Dios. ¿Ok? ¿Qué es el bautismo? Es lavar o sumergir. ¿Para qué es el bautismo? Tome notas. Para activar la ciudadanía celestial. ¿Para qué es el bautismo? Para activar la ciudadanía celestial. ¿Qué dijo Jesús en Mateo capítulo 6? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas otras cosas os serán añadidas. ¿A quién les está hablando Jesús? A ciudadanos del reino, aquellos que ya han creído en Cristo. ¿Sí? ¿Para qué es el bautismo? Para activar la ciudadanía celestial. Y es el gran mensaje, la gran revelación de este mensaje. Para activar la ciudadanía celestial. Para activar, lo digo otra vez, para activar. Y lo vamos a ver hoy. Para activar la ciudadanía celestial. Lo cual corrobora lo que dije temprano, que el bautismo en las aguas no es un acto religioso. Y es ese acto religioso al cual yo me estoy refiriendo que suele estar en el lugar de la persona, en la mente de la persona, cuando escucha esta revelación. Oh, el bautismo, sí, ya yo fui bautizado. O bautizada, cuando era niño. Cuando era niño fui bautizado. Cuando era niña fui bautizada. Pero decíamos la semana pasada que el bautismo en las aguas debe ser efectuado a alguien que tiene conciencia de lo que está aconteciendo. De lo contrario es nulo. De lo contrario es nulo. Y es ahí por la importancia de esto. Muchos de nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. ¿Qué requiere? Y lo decía la semana pasada. El bautismo no te salva. Quien te salva es Jesús. Pero el bautismo es un acto legal que activa la ciudadanía a la cual tú has recibido por recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. En Juan capítulo 1, lo decíamos la semana pasada, dice así: a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. ¿A qué vino Jesús? A salvar el pueblo de Israel, a salvar el mundo. Mas los suyos no lo recibieron. Mas a los que le recibieron, a ellos les ha dado el derecho de ser hijos e hijas del Dios Altísimo. Jesús es quien nos da la ciudadanía celestial. Es Jesús quien nos salva. El bautismo no te salva. Pero lo que el bautismo hace es confirmar de que tú eres salvo. El bautismo en las aguas confirma y activa tu ciudadanía celestial. Tu ciudadanía celestial. Es por eso que es un requisito. Por sus connotaciones espirituales. Estamos hablando de una guerra de altares. Cuando tú y yo recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, nuestros nombres son escritos en el libro de la vida. Jesús es quien te salva. El ladrón en la cruz no se pudo bautizar, lo cual confirma de que tu salvación no depende de tu bautismo. Dicho sea de paso, si este hombre hubiese podido bajarse de la cruz, él se habría bautizado. Porque ese día él iba a morir, ya no era necesario, él iba a salir de este mundo, su vida te iba a terminar. No era ya necesario bautizarse porque él pasaba de esta vida a la vida eterna. ¿Estamos claros en eso? ¿Ok? Entendamos esto, porque hay personas que hacen del bautismo un acto religioso. Hay personas dentro de la fe, dentro del reino de Dios, que dicen, no te has bautizado, como diciendo, oh my God, entonces tú no eres salvo. No. Entendamos esto. Tomemos mano de esto sin soltar aquello. ¿Ok? Tú y yo somos nacidos de nuevo por causa de Cristo. Una vez somos hechos hijos de Dios, tenemos la ciudadanía celestial, pero esa ciudadanía celestial, la intencionalidad es que sea activada para poder vivir aquí en la tierra el reino de Dios como es en el cielo. Entonces entendemos su aplicación y por qué Jesús la hace una prioridad. Jesús no lo deja como una casualidad, como bueno, si es posible ser bautizado. No, él lo hace como un requerimiento. It's a must. It's a must. ¿Ok? Pero lo que estamos recibiendo nosotros de esta revelación es su aplicación directa
a poder vivir la vida abundante la cual Jesús vino a traernos. De lo contrario, no sentimos el efecto que intencionó la Trinidad cuando vino 2000 años atrás. Ok, ¿qué es el bautismo en las aguas? Es una jura de bandera. Es un lavamiento y un sumergir en el reino de Dios. ¿Para qué es? Para activar la ciudadanía celestial. Voy a leer de mis notas. ¿Por qué es tan importante el bautismo en las aguas? Dios está haciendo un milagro. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Por qué es tan importante el bautismo? Voy a tratar de la mayor parte sin mis gafas. Amén. Vamos a ver qué tanto llego. Pero gloria a Dios. ¿Para qué es? Es para activar la ciudadanía celestial. ¿Por qué es tan importante el bautismo en las aguas? Pregunta. Y es lo que vamos a responder. ¿Ok? Venga conmigo a Marcos capítulo 16, versículo 16. Lo leíamos la semana pasada. Marcos, el segundo libro de los Evangelios, capítulo 16. Ese es Jesús hablando. ¿Ok? Y dice, Marcos 16, versículo 16. Perdón, versículo 15. Este es Jesús, ya Él se va al cielo porque Él ha completado su obra redentora. Y instruye a la iglesia, que es su extensión, como hemos aprendido, y les da estas instrucciones, estas leyes. Y les dijo, id por todo el mundo. ¿Lo encontró? Marcos 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, la predicación del evangelio produce fe, abre el entendimiento a la persona. La persona entiende, por causa del Espíritu Santo, como dije temprano, el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El que creyere, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Usted ve cómo todo se conjuga. El que creyere y fuere, ¿qué dice? 16, pastora. Tranquila. Exacto. ¿Usted lo ve ahí? Jesús no lo deja fuera, Él lo incluye en este momento tan crucial. Jesús está dando instrucción a la iglesia. ¿Ok? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Para que una persona se bautice, primero debe creer. Primero tiene que experimentar el nuevo nacimiento. Luego viene el bautismo. Porque el bautismo es lo que activa esta ciudadanía que la persona acaba de recibir. Por eso decimos, es una jura de bandera. ¿Te acuerdas la banderita? 10 años atrás. ¿Entiende? El bautismo es la activación de la ciudadanía celestial. ¿Ok? Ahora venga conmigo a Mateo, el primer libro, capítulo 28. Son las mismas declaraciones de Jesús, pero lo vemos en otro contexto. ¿Ok? Marcos 16 y ahora Mateo 28. Este es Jesús otra vez, dando instrucción a la iglesia. Mateo 28, versículo 18. Mateo 28, versículo 18. Amén. El primer libro del Evangelio, Mateo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, otra vez, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, toda potestad. ¿Por qué? Porque Él venció a la muerte y al pecado. Jesús, hombre, venció a la muerte y al pecado. ¿Por qué? Porque en Él no había pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La muerte operó ilegalmente en Jesús. La muerte no tenía derecho de tocar a Jesús. No obstante, lo mató. No obstante, lo mató. Cometieron alta traición. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice que si los principados de este mundo, de este tiempo, hubieran sabido lo que estaban haciendo, nunca habrían crucificado al Cristo de la gloria. ¿Ok? Mateo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por esa verdad es que Jesús ahora nos envía a toda la tierra, para librar a las personas del yugo del pecado original.
No se preocupe, pastora, yo voy a terminar a tiempo. Toda potestad me está en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. ¿Quién va a ir? Los creyentes, los hijos de Dios, los discípulos de Jesús, la iglesia. Por tanto, id. Somos la representación de Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Aquí está otra vez. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Trinidad. La Trinidad. Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento para preparar el pueblo de Dios, para recibir al Mesías. Ahora Jesús, habiendo cumplido su ministerio, completado su obra redentora de la creación, quitando el pecado original, activando las bendiciones de Dios, ahora nos envía a nosotros como iglesia, como embajadores de su reino. Y es por eso que Él lo describe. Por tanto, id, porque toda potestad me ha sido dada a mí en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, seguidores míos, multiplicadores del reino de Dios, bautizándolos, sumergiéndolos, activando la nacionalidad del reino. Una vez la persona cree, se hace ciudadano del cielo, ahora el bautismo activa esa nacionalidad. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Teniendo acceso a la Trinidad. Teniendo acceso a la Trinidad como Adán en el principio. Por eso somos bautizados en el nombre del Padre. Todo lo que el Padre compete. Bautizándolos en el nombre del Hijo. Todo lo que el Hijo compete. Bautizándolos en el nombre del Espíritu Santo. Todo lo que el Espíritu Santo compete. ¿Por qué? Porque antes del pecado original, el Espíritu Santo vivía en Adán. Después del pecado original, el Espíritu Santo se posaba sobre Adán. Después de Jesús, el Espíritu Santo ahora puede legalmente ocupar de vuelta el cuerpo, posar en el hombre de manera legal, porque ya Jesús quitó el pecado original. El castigo que nos trae la paz estaba sobre él y por su llaga fuimos sanados. Ahora el Espíritu Santo vuelve a morar en nosotros. Por eso Jesús dijo, el Espíritu Santo está con vosotros, pero Él estará en vosotros. Es la gran diferencia. Ahora el Espíritu Santo vuelve a gobernar el ser humano, igual que lo hizo en Adán antes de pecar. ¿Usted ve la implicación? ¿Usted ve la implicación? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ok? El bautismo en las aguas es una manifestación física de lo que está o ha acontecido en el interior de la persona. La persona conoció a Jesús y lo aceptó. Y al aceptarlo, esta persona murió para sí y nace de nuevo para Cristo. Lo voy a leer otra vez. El bautismo en las aguas es una manifestación física de lo que está o ha acontecido en el interior de la persona. La persona conoció a Jesús, ¿sí? Por el oír de la predicación y lo aceptó. ¿Ok? Se le reveló que yo necesito un Salvador. En Él no hay pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo acepto. Y al aceptarlo, esta persona ahora muere al pecado para sí, muere para sí, sus voluntades, su agenda, sus apetitos, su naturaleza pecaminosa muere, ¿ok? Y nace de nuevo para Cristo. Venga conmigo a Romanos capítulo 6, para que usted vea esto explicado por el apóstol Pablo. ¿Por qué el bautismo en las aguas es la activación de la ciudadanía celestial? Sin el bautismo en las aguas no hay activación de la ciudadanía celestial. Romanos capítulo 6. Hechos, Romanos, capítulo 6. Versículo 4.
Voy a entrar en contexto. Versículo 1, para entrar en contexto. Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pregunta. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabes que todos los que hemos sido, ¿qué? Bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Ok? Por eso en el bautismo somos sumergidos en el agua, igual que tú entierras a una persona y la pones, ¿cuántos pies son? ¿7 pies? ¿8 pies? ¿6 pies debajo de la tierra? When you bury somebody, cuando uno entierra a una persona, ¿cuántos pies son? ¿6 pies? ¿7 pies? Bueno, vamos a decir 7 para estar en between. Cuando una persona la entierran, tiene que ponerla suficientemente profundo para que los bichos no vayan a entrar. Tienen que ponerlo, sumergirlo y luego llenan con tierra. Por esa es la razón que ponen esos 6 pies, esos 7 pies. Cuando una persona es enterrada físicamente, ha muerto y ha sido enterrada, la entierran en la tumba, en la tumba, right? El ataúd y la tumba. El ataúd es puesto en la tumba. Entienda, vaya conmigo con mi español. El bautismo, ¿ok? En las aguas está representando esa muerte física que le acontece a todo ser humano, ¿ok? Que le acontece a todo ser humano. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Ok? ¿Para qué? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Ok? Cuando una persona viene a Cristo, recibe a Jesús como Señor y Salvador, luego es bautizado, esta persona físicamente no se muere, pero espiritualmente muere a su vieja naturaleza, a su naturaleza pecaminosa, porque es crucificado y enterrado con Cristo Jesús en el bautismo. En el bautismo. Es un acto simbólico de lo que aconteció en el mundo espiritual, por eso dijo en mis notas. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahí es donde subimos de vuelta a la persona. Sumergimos a la persona para el lavamiento de sus pecados, enterrándolo junto con Cristo Jesús. Lo sumergimos en Cristo Jesús y ahora lo subimos otra vez. Una persona ahora ha sido renovada en Cristo Jesús. El pecado ha muerto en esta persona. El pecado ha muerto en esta persona. Ya el pecado no gobierna a esta persona que ha nacido de nuevo en Cristo y ha sido bautizada. Por eso es la importancia del bautismo en las aguas, porque este evento crucificador de la carne tiene que acontecer. De lo contrario, la persona está salva en Cristo, pero su vida natural refleja una naturaleza caída todavía. Esa persona no es capaz de sobrellevar, de vencer las tentaciones. Esa persona no es capaz de vencer las tentaciones. Quiero hacer lo correcto. Imagine el predicament de una persona. Ya tiene el Espíritu Santo. Cuando tú y yo recibimos a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo en ese mismo día viene a tu vida y te sella para eternidad. Pero imagínate tú ahora teniendo el Espíritu Santo dentro de ti. Por eso dice Pablo, no contristéis al Espíritu Santo. Porque ya el Espíritu Santo está dentro de nosotros por causa de Jesús. Ahora, con el bautismo, la carne, la naturaleza pecaminosa muere en ese día cuando soy bautizado. Por eso es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la Trinidad operando en esta persona ahora. Ahora bien, sin el bautismo, esta persona no ha dado legalidad al Espíritu Santo de operar en esta persona. La naturaleza pecaminosa se mantiene activa en esa persona, lo cual crea un conflicto en esa persona. Porque quiere hacer la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo vive en sí,
pero su carne lo lleva a pecar todavía. Yo le iba a decir, no sé si lo digo. Sigo viendo novelas. Sigo jugando la lotería. Sigo tomando. Sigo pecando. Y yo lo sé. Y me pregunto, hombre, yo creí que al recibir a Jesús como Señor y Salvador, la vida de Cristo vendría a manifestarse en mí. Y ahora estamos viendo por qué Jesús lo pone como requisito. Al que creyere y fuese bautizado será salvo. No, lo uno activa lo otro. Como digo, el bautismo no te salva, el bautismo activa lo que tú has recibido en el nuevo nacimiento. Y lo estamos viendo por boca del apóstol Pablo. Lo voy a leer ahora que ya vemos el contexto. Vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Porque se está refiriendo primeramente a la iglesia en Roma, a los cristianos, los seguidores de Jesús en Roma, que viven en un mundo donde están siendo perseguidos. 2000 años atrás, el imperio romano perseguía a los seguidores de Cristo. Y si no se arrepentían, dejaban de practicar el cristianismo, los mataban. Había una orden de muerte. Usted sabe de eso. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia en Roma y les está amonestando de que el comportamiento de ellos debe ser uno que revela, manifiesta el nuevo nacimiento. Y es por eso que él comienza este capítulo atendiendo esto. Él comienza diciéndoles, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva, el nuevo nacimiento, la manifestación de Cristo en mí. Hay algunos que usamos el término me convertí. José Luis se convirtió a Cristo. Denota, hay una transformación. Sí, yo hacía esas cosas, pero ya no más, porque la vida que vivo ya no la vivo yo, sino Cristo en mí, esperanza de gloria. Pero usted ve en estas escrituras, ¿qué es lo que pasa cuando tú y yo nos bautizamos? Morimos con Cristo al viejo hombre. Igual que Cristo fue crucificado y enterrado, puesto en la tumba y al tercer día resucitó, cuando ascendemos de las aguas, ascendemos al nuevo nacimiento, el nuevo hombre, a la nueva mujer. Y ahora podemos entonces, en este momento que ya hemos crucificado la carne en el pecado, ahora el Espíritu Santo nos da instrucciones y nosotros las podemos seguir porque ahora le hemos dado a Dios legalidad de operar en mi yo, de operar en mi carne. Esa naturaleza pecaminosa muere. El apóstol Juan dice, en primera de Juan, dice que si pecamos, si decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso. Pero entienda esto, el pecado para el Hijo de Dios que ha nacido de nuevo y ha sido bautizado en las aguas es un accidente, no un estilo de vida. Antes de venir a Cristo, el ser humano peca por naturaleza, aún sin darse cuenta. No nota, todo es lícito, todo se vale, vive la vida loca, ¿sí? La Macarena, todas esas cosas. Él o ella no se dan cuenta del pecado. Y el que está en Cristo se da cuenta de que esta persona está en pecado. Pero ahí es donde entendemos nosotros por qué es que es necesario hacer discípulos de ellos. ¿Cómo los hacemos discípulos? Exponiéndolos a la verdad de la palabra. Porque es la palabra, es el Espíritu Santo quien convence a la persona de su propio pecado. El predicador solamente predica el mensaje. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. Nadie puede decir, yo me gané a esta persona. Lo decimos así. We usually say it. Pero Dios no nos mandó a salvar a nadie. Quien salva es Cristo. Amén. Y quien hace la obra redentora es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo lo estoy pasando fenomenal. Amén.
¿Qué es el bautismo en las aguas? Es una manifestación física de lo que está o ha acontecido en el interior de la persona. Ok. Si usted nunca ha sido bautizado y usted ya recibió a Cristo como Señor y Salvador, yo le exhorto, lo dije la semana pasada y se lo exhorto otra vez, busque una iglesia local donde la palabra de Dios sea predicada y haga planes con esa iglesia local de bautizarse en las aguas. De bautizarse en las aguas. Si ya se bautizó en las aguas y esta revelación le está ayudando, ¿ok? Usted hoy hace una oración de rededicación a Cristo. ¿Ok? Si recibió a Jesús como Señor y Salvador, fue bautizado, pero no tenía esta revelación, y usted se da cuenta que el bautismo en las aguas es la activación de tu ciudadanía celestial, ahora con esta revelación haces una oración de rededicación a Cristo. De rededicación a Cristo. Y simplemente le cierras tus ojos donde quiera que tú estés. Tú le dices al Espíritu Santo, hoy yo te recibo como mi maestro. Espíritu Santo, yo entiendo hoy de que tú moras en mí y hasta hoy no te he dado libertad de operar en mí con toda libertad. Espíritu Santo, me arrepiento y recibo tu perdón por tu palabra que dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos de toda iniquidad. Recibo la activación de la ciudadanía del cielo en mi bautismo en las aguas en Cristo Jesús. Permito hoy, Espíritu Santo, de que el nuevo hombre en Cristo Jesús pueda fluir en mí a través de ti con toda libertad. Y declaro que de hoy en adelante la vida en Cristo, la vida abundante en Cristo se manifiesta y se manifestará en mí. Declaro que de hoy en adelante recibo las bendiciones intencionadas por la Trinidad que yo tenga como hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Usted obra esa oración de rededicación a Cristo. Usted va a ver la completa transformación. Amén. Gloria a Dios. Amén. El bautismo no es un acto religioso, es un acto legal del reino. Es la confirmación de pertenencia a Cristo y de lealtad completa al reino de Dios como ciudadano de éste. Es por eso que es establecido por Jesús mismo como requisito. Solamente los ciudadanos de un reino tienen todos los beneficios de éste. De eso se trata. Qué tristeza, qué tragedia que un ciudadano del reino de Dios no tenga acceso a los beneficios del reino de Dios por algo que continúa habitando en él ilegalmente, la naturaleza pecaminosa, el viejo hombre. Hoy hemos visto eso. La importancia, como le digo, de ser bautizado en las aguas. Ser bautizado en las aguas. Ser bautizado en las aguas. Con revelación. ¿Ok? ¿Para qué? Para que puedas accesar a los beneficios. Porque como dijo Marcos capítulo 16, Jesús dice que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán, echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y sanarán, resucitarán a los muertos. Y aunque comieren cosas pecaminosas, cosas mortíferas, venenosas, no les hará daño. Vivimos la vida plena en Cristo Jesús cuando lo recibimos como Señor y Salvador y cuando somos bautizados en las aguas. Amén. Es una declaración legal voluntaria con consecuencias permanentes en el reino de Dios. Es por eso que es hecho en el nombre, entiéndase, en la plenitud de cada uno de los miembros de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no dejando fuera nada en lo absoluto. Conlleva completa lealtad, confianza y entrega a la Trinidad. Por eso lo llamamos jura de bandera. Lo contrario es un acto de rebeldía. El no bautizarse en las aguas es un acto de rebeldía contra Cristo, contra el reino. Venga conmigo a Lucas capítulo 7. Después de usted haber conocido el beneficio del bautismo en las aguas, es lógico, es natural que usted vaya, que quiera bautizarse. Es lógico, amén a eso. Lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿por qué algunos
contemporáneos de Cristo, rehusaban a ser bautizados por Juan el Bautista. Lucas capítulo 7, versículo 28. ¿Ok? Jesús hablando dice, os digo, ¿ok? Ok, para entrar en contexto. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más que salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Más que salisteis a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Versículo 29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios. Oiga, ¿quién describe? El pueblo y los publicanos. Los publicanos eran estos ciudadanos judíos que eran ocupados para recolectar los impuestos de los romanos. ¿Ok? El pueblo y los publicanos, cuando oyeron a Juan el Bautista predicar, justificaron a Dios bautizándose con él, bautismo de Juan. Versículo 30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Ellos rehusaban, los fariseos y saduceos en los tiempos de Jesús, decían, no, nosotros no aceptamos a Jesús, pero tampoco aceptamos a Juan el Bautista. Ellos no fueron bautizados, se mantuvieron rebeldes. Y esta rebeldía a lo que Dios estaba haciendo fue lo que provocó que ellos se hicieran enemigos de Jesús. Que fue lo que llevó a que eventualmente ellos le ordenaran a Poncio Pilato que crucificara a Cristo. Note, estos eran judíos. Esta gente era el pueblo de Dios, a los cuales Jesús vino para salvarlos. Pero su rebeldía a no hacer, su rebeldía a hacer lo que la palabra de Dios requiere, bautizarse en las aguas con Juan el Bautista para poder recibir al Mesías, los llevó a hacerse enemigos de Dios. Los llevó a estar alejados de la bendición de Dios. ¿Usted lo ve? Como digo, lo contrario de bautizarme, y esto es para nosotros, los hijos de Dios, porque hay personas que dicen, bueno, yo soy salvo, yo recibí a Cristo Jesús, yo no me necesito bautizar. En ese momento esta persona está operando en rebeldía. Lo leímos en Marcos capítulo 16, Mateo 28. Al que creyere y fuese bautizado. Lo vimos en Romanos capítulo 6. ¿Qué pasa cuando tú y yo somos bautizados? El viejo hombre es sumergido en las aguas y el nuevo hombre emerge para vida en Cristo Jesús. Se activa ahora el poder del Espíritu Santo operando en nosotros, de echar fuera demonios, hablar en nuevas lenguas, orar por los enfermos y sanar. Todo lo que la Biblia promete y Jesús verifica, que las obras que yo hago, vosotros también las haréis y aún mayores que estas, porque yo vuelvo al Padre, se activan creyendo a Jesús y siendo bautizados. Claro. Quiero agradar a mi Dios. La prueba del amor es el deseo de complacer. Jesús dice, si me amáis, me obedeceréis. Si yo amo a Jesús, realmente lo cual yo amo a Jesús, usted ama a Jesús, entonces quiero hacer aquello que Él me instruye. Porque yo le quiero agradar. Esa es la prueba de mi amor a Jesús. No es mi palabrería, es lo que yo hago. El bautismo en las aguas es un requisito para los ciudadanos del reino de Dios. Porque eso es lo que activa los beneficios del reino. El yo ser bautizado en las aguas, estoy confirmando, se crea un acto legal en el cielo de que yo asumí el señorío de Cristo completamente aún en mi ser todo. Es por eso que hablamos temprano la semana pasada. La importancia de ser sumergido, no solamente que te pongan en el agua. Y yo digo de paso esto.
el Espíritu Santo me recordaba, una vez un señor se acercó a mí y él me dijo a mí, yo te vengo observando y yo sé que tú eres un hombre de Dios, yo sé que el Espíritu Santo está en ti. Yo le digo, bueno, gloria a Dios, amén por eso. Y él dice, yo tengo una pregunta, yo quiero ser bautizado. Yo quiero ser bautizado. Este señor en ese momento tenía una condición médica. ¿Ok? Yo quiero ser bautizado. Quizás él estaba preocupado que quizás podía morir. En ese momento lo único que yo tenía era una botella de agua. El Espíritu Santo me dijo, ¿tienes agua ahí? So, yo le dije al Señor, mire, normalmente yo bautizaría, es necesario ser bautizado en las aguas, sumergido completamente. ¿Ok? Pero no tenemos una tina aquí, no tenemos una playa aquí, no tenemos un río aquí. Lo que tengo es esta botella de agua. ¿Ok? Yo lo puedo bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mañana, cuando usted tenga la oportunidad, cumpla con los requisitos, haga la clase y sea bautizado, emergido en las aguas. Si usted está dispuesto a hacer eso, yo estoy dispuesto a bautizarlo a usted hoy. Y tomé mi botella y lo bauticé. Yo le dije, una cosa sí le tengo que decir. Lo voy a mojar. No, I don't have. O lo bautizo y lo mojo, o no lo bautizo por no mojarlo. So, no, claro, no se preocupe, don't you worry. Yo llego a casa y me cambio. So, esa fue la única vez que yo bauticé a una persona no sumergida por la condición de él. Él vino a mí, parece que él se estaba por morir. Él reconoció a Jesús, aceptó a Jesús como Señor y Salvador y luego lo bautizamos. Esa es la única vez que yo recuerdo haber bautizado a alguien no sumergido. Pero mire las condiciones, casi como el hombre en la cruz. Este hombre no podía bajar de la cruz. So, siempre y cuando sea posible, debemos ser bautizados sumergidos. Porque solamente entonces ocupa todo el cuerpo. La idea es representación. Ahora, cuando una persona es bautizada, eso crea un récord en el mundo espiritual. Porque todos recordamos cuando recibimos a Cristo. Todos también recordamos cuando fuimos bautizados en las aguas. Angel se acordaba que era en latina. Amén. Seguimos la semana que viene. God bless you. Bendiciones. Bendiciones. So, yo espero que usted nos esté siguiendo. ¿Ok? Los judíos contemporáneos de Jesús, al no bautizarse, ellos declararon a Dios su rebeldía al reino de Dios. Ellos declararon su rebeldía al reino de Dios por no haber recibido el enviado de Dios, en este caso Juan el Bautista. Por eso Jesús dice que al que te recibiere a ti, me recibe a mí. Y al que me recibe a mí, recibe al Padre que me envió. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta lo sutil del pecado en la actitud de nuestro corazón. Si mi deseo es agradar a Jesús, yo voy a obedecer la instrucción de Jesús. Y hemos visto en esta serie de mensajes la importancia de creer en Jesús como Señor y Salvador y luego ser bautizados en las aguas. Créanmelo, es para su beneficio, pero es necesario. De lo contrario, no estamos activando la ciudadanía celestial que ya está en nosotros. Venga conmigo al libro de Hechos, capítulo 19. Este es el apóstol Pablo en Éfesos. Hechos, después de los evangelios, Hechos capítulo 19. Como un ejemplo de lo que hemos dicho, el bautismo en las aguas activa tu ciudadanía celestial. El bautismo en las aguas activa tu ciudadanía celestial. Muchos de nosotros nos preguntamos, Señor, ¿cómo es que tú usas a esa persona? ¿Cómo es que yo veo el fuego del Espíritu Santo en esta persona? ¿Sí? Y es a lo que estamos hablando. Es lo que estamos hablando. Es la activación, el bautismo en las aguas es la activación de la ciudadanía celestial. Dicho por el apóstol José Lloret. Yo lo llamo, que el bautismo en las aguas es la activación de tu ciudadanía celestial. Hay un antes y un después. Hechos capítulo 19, versículo 1. Aconteció que entre tanto Apolos, este es un predicador, contemporáneo del apóstol Pablo, un apóstol. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, una ciudad romana, Pablo, el apóstol, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso.
Y hallando a ciertos discípulos, ¿qué dijo? Les dijo, ¿ok? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Qué nos confirma esto? Una persona puede ser salva y no haber sido bautizada. Por eso el Espíritu Santo nos está dando este ejemplo bíblico. Porque yo quiero pensar que hay algunos hermanos que ya están en Cristo, ya sus nombres son escritos en el libro de la vida, ya tienen a la Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, son nacidos de nuevo. Cuando se mueran van a estar con Jesús, pero todavía no se han bautizado. Y esa es la parte de esta enseñanza. Revelarnos a nosotros los tesoros, los beneficios, pero también el papel que juega ser bautizados en las aguas. Porque representa la muerte del viejo hombre y el nacimiento del nuevo hombre en Cristo Jesús. Representa eso. No hacerlo es rebeldía contra Dios. Ya lo vemos en el libro de Lucas, que los fariseos contemporáneos de Jesús, muchos de ellos rehusaban ir al río Jordán a bautizarse por Juan. En Mateo capítulo 3 vemos justamente que fariseos y saduceos iban a bautizarse, arrepentidos. Esos fueron salvos. Los otros que no se bautizaron por Juan el Bautista o por los discípulos de Jesús después se mantuvieron en su error y se murieron. They perished. No pudieron disfrutar como Nicodemos la presencia de Jesús, como José de Arimatea, la presencia de Jesús. Estos dos son hombres fariseos que eran parte del Sanedrín, pero recibieron a Cristo como Señor y Salvador, fueron bautizados. Por eso cuando Jesús murió, fueron los dos que fueron a buscar el cuerpo de Cristo. No se avergonzaron de Cristo. En el momento donde más contaba, todos los ojos de Israel, los ojos del pueblo de Israel estaban en Jerusalén en aquel día cuando Jesús fue crucificado. ¿Y quiénes salen a tomar el cuerpo de Cristo? José de Arimatea y Judas what did I say? Aquel que vino a Jesús de noche. Nicodemos, un sacerdote. ¿Usted ve? ¿Por qué? Porque ellos fueron humildes suficientes para ser bautizados en el río Jordán por Juan el Bautista. Venga conmigo, para que usted entienda. Mateo capítulo 3. Ok. En aquellos días Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es de aquel quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de piel de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y todas las provincias de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los que, Mateo 3, versículo 7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víbora, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se ha de apagar. Mostramos aquí de que muchos fariseos y saduceos se arrepintieron, pero otros no. Y aquellos que no se arrepintieron y fueron bautizados por Juan el Bautista, o no fueron bautizados por Juan el Bautista, se convirtieron en los enemigos de Dios. Se convirtieron en los enemigos de Dios. Ahora el apóstol Pablo en Hechos 19 nos está mostrando esto.
Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron, el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, porque es palabra de Dios, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, porque es lo que Jesús instauró. Después de Juan el Bautista, se activa el ministerio de Jesús. Jesús completa su ministerio. Ahora Él activa el bautismo en las aguas, pero ahora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Cuando ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, como digo, el bautismo en las aguas es la activación de tu ciudadanía celestial. Estos creyentes que ya eran creyentes fueron bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y qué les pasa a ellos? Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Usted ve, bíblicamente hablando, que el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en las aguas, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, activa tu ciudadanía celestial. Sin el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en las aguas, tu ciudadanía celestial no está activada. Hay ese conflicto entre el hombre natural, el hombre carnal, el viejo hombre y el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Espero que este mensaje te haya ayudado, te haya abierto los ojos y te permita a ti accesar tu corazón. Si has recibido a Cristo como Señor y Salvador, en cualquiera de las múltiples maneras que una persona puede recibir a Jesús, la predicación de alguien te presentó a Cristo, fuiste a una cruzada, fuiste a un evento cristiano y recibiste a Cristo como Señor y Salvador y todavía no te has bautizado en las aguas, como dije temprano, te exhorto a que busques una iglesia local que predica la palabra de Dios y les preguntes si ellos si ellos bautizan en las aguas. Si lo hacen, inscríbete en su clase. Normalmente solemos tener una clase para eso, para preparación para el bautismo, y bautízate en ese lugar. Te lo sugiero. Bueno, hasta aquí el mensaje, bautismos en las aguas, jura de bandera. Espero que le haya ayudado. Comparte este mensaje en sus redes sociales. Aquellos que lo hacéis, muchísimas gracias. Hasta la próxima vez. Voy a pedir a ministro Freda que ore por esta palabra en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por la palabra recibida, Señor, porque hemos venido con corazones dispuestos a recibirte, Padre. Oh Señor amado, que salgamos de aquí, de tu templo, mas no de tu corazón, Señor, que sigamos siempre permaneciendo, Padre, y que cada día aprendamos más y más de ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, llévanos con bendición a nuestros hogares. Amén, amén y amén. Amén, ahí está. Bendiciones.